durante el segundo Congreso Nacional de Recursos Hídricos se expuso la preocupación y la necesidad de implementar sistemas adecuados de manejo de agua derivado del impacto que se está presentando en varios departamentos a raíz del fenómeno de El Niño. El informe de técnicos agrícolas detallan una baja del 50 al 80% de lluvias en el sur del país. A pesar de que hasta junio se hizo oficial, realmente desde abril ya teníamos los efectos con lluvias reducidas en el caso de la costa sur, donde el Instituto de Cambio Climático tiene la mayoría de estaciones meteorológicas. Estaba lloviendo la mitad de lo normal y en otras partes del país realmente había llovido muy poco, digamos en el altiplano, Chimaltenango por ejemplo, ¿verdad? Entonces parecía junio, todavía parecía como que era abril. Entonces esto definitivamente tiene un impacto sobre especialmente la agricultura del país, ¿verdad? Y más todavía en los agricultores pequeños, y se espera que el fenómeno del Niño por lo menos siga de aquí a final del año, entonces que nos siga afectando en esta temporada lluviosa. Lo que podría incidir en la producción de alimentos. A la fecha en Guatemala, el 95% de las aguas superficiales están contaminadas, por lo que se hizo un llamado al impulso de legislación de protección y sistemas de almacenamiento de agua para poder evitar que se ponga en riesgo. Bueno, sabemos que están entonces estos fenómenos que se van presentando en la época de lluvia. Está el fenómeno de la niña, está el fenómeno del niño, y pues precisamente el fenómeno de la niña se caracteriza mucho por esas lluvias copiosas que se van registrando, y el fenómeno del niño es lo contrario, ¿no? Entonces este año, según se ha pronosticado, ha sido pues catalogado por el fenómeno del Niño, y por eso es que se han tenido ciertas ausencias, pero se dan también esta etapa, especialmente en la primera fase de la época de lluvias. En la segunda es cuando se esperan mayores precipitaciones, y hemos estado con esta variación, con esta irregularidad, donde se han dado algunos días muy lluviosos y otros donde la sequía también se ha ido presentando, que es una situación que preocupa en nuestro país y también en la región. Totalmente. Hay que entender que cuando el fenómeno del Niño afecta al territorio guatemalteco, automáticamente sabemos que la sequía va a ser prolongada, que vamos a tener altas temperaturas, y que incluso lo hemos estado sintiendo a nivel de los 22 departamentos, unos calores que de verdad son extenuantes, y esto trae consigo pues la problemática a nivel de la agricultura nacional, el tema también de esos productos que se exportan, el tratado de libre comercio que se maneja con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana se ve también afectado con esto, porque naturalmente no pueden cumplirse con las cuotas que se tiene de todo el espacio de productos de consumo humano que están esperando en estos territorios. Entonces, ¿qué sucede? Acá tenemos que entender que directamente proporcional a la sequía va a ser la disminución de esa cantidad de reservorios de agua que vamos a tener en el país. Esto afecta muchos esquemas, no solo el tema de la agricultura, el tema también de la generación eléctrica. Tenemos que darnos cuenta que al ser un país en donde definitivamente tenemos una matriz diversificada para la energía eléctrica en el país, por supuesto que el tema hidroeléctrico es uno de los más importantes, y al bajar ese nivel, por supuesto, entran entonces a funcionar el sistema eólico, entran a funcionar el sistema por calor. Entonces ahí automáticamente se suben los costos, y a veces nos damos cuenta, o a veces hay mucha gente que no lo ve en su factura de servicio de energía eléctrica. ¿Qué sucede? Guatemala tiene una gran falencia, Sandy, y esa falencia se llama Ley de Aguas. Somos uno de los países más atrasados en el mundo, porque no se ha logrado el consenso a nivel del organismo legislativo para poder tener esa tan necesaria ley de aguas. Y no es una prioridad tampoco. No, y ni siquiera, exacto, no está en la agenda legislativa, no está en la agenda legislativa. Y entonces aquí te das cuenta que en Guatemala se hace con el agua lo que se quiere, hay desvío de ríos, bueno, realmente son muchas las facetas, porque el déficit, la carencia de este cuerpo legal permite a la gente hacer lo que se le da la gana con el tema de los mantos acuíferos. ¿Hacia dónde vamos? Necesitamos, por supuesto, una regulación que nos permita establecer los mejores mecanismos para que cuando sucedan lo que en este año 2023 está pasando con el tema de la sequía, poder entender
a través de la ley y su reglamento cuáles son las mejores formas y mecanismos para poder reaccionar. ¿Y cuál es la otra falencia? Los pocos reservorios de agua que tenemos, los mantos acuíferos que van quedando por allí, están en un 100% contaminados. Tenemos llantas, plásticos, tenemos ropa, tenemos... Madre Santa, es una cosa que de verdad como país estamos atrasadísimos en cuanto a cómo nosotros, hombres y mujeres guatemaltecos y guatemaltecas, tenemos esa responsabilidad en el manejo adecuado de nuestros desechos sólidos. Aquí una bolsa se amarra y vámonos a donde se pueda. Y eso es lo que está cobrando entonces la vida de estos reservorios naturales de agua que hoy ya no están vivos, están literalmente muertos. Tenemos que saber que la ley de aguas también es un tema de prevención y es un tema ya incluso, te diría en este punto, de reacción también, pero va todavía en el margen de la prevención. Pero lamentablemente, como en muchos temas en nuestro país, somos más reactivos. Después nos sale más caro porque es peor tratar el tema cuando ya está el problema que tratar de evitar que lleguemos a este punto, que podríamos invertir y evitar entonces esos costos que se van a ir incrementando y el daño que también se va generando a nuestro ambiente, a la población en sí, porque ¿quiénes vamos a resultar afectados? Somos nosotros, al final, cuando ya no tengamos ese líquido vital de buena calidad, con también la disminución del afluente, entonces son muchas las repercusiones que tal vez en este momento no nos damos cuenta porque todavía tenemos, pero nos va a pasar y de verdad va a ser un tema que vamos a decir, bueno, nosotros también podíamos hacer algo, porque es cierto que a nivel de Estado se tiene que regular y se tiene que crear una política para el manejo del agua, el tratamiento también que se le pueda dar, responsabilidad incluso a las autoridades municipales porque tienen una gran responsabilidad. Así es, totalmente. Pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte, ¿no? Porque sabemos que viene de muchos sectores esta contaminación que se da, este mal manejo de las aguas, entonces también es importante que se le pueda dar una prioridad a este tema finalmente y no se esté evadiendo ahí entre la agenda legislativa, sino que se pueda ir normalizando y sobre todo también que se pueda ir implementando, que creo que es lo importante. Y es que fíjate que en el manejo responsable de las aguas también está el manejo responsable de las cuencas. Y vemos que aquí en nuestro país es una irresponsabilidad total en el manejo de estos espacios que lo que generan precisamente es la riqueza de los mantos acuíferos. Vamos a ir con unos datos también recalcando informaciones que son importantes en este tema. De acuerdo con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, la CONRED, el fenómeno del Niño ha provocado temperaturas altas previas a la época de lluvia, canículas severas, que son las sequías, déficit o excesos de lluvia también que se presentan en las vertientes del Caribe y Pacífico, e irregularidad en el establecimiento, distribución y la culminación de la temporada. En el territorio guatemalteco se presenta con una frecuencia que oscila entre los 4 a 7 años, el cual incide significativamente en la disminución de la lluvia. En el país se presentan sequías severas que por ende impactan en el caudal disponible para generación energética. Asimismo, la subida de las temperaturas unido al almacenamiento generalizado de agua por la sequía contribuyen a la proliferación del mosquito Aedes aegypti, que es el transmisor de enfermedades como el Zika, la chikungunya y el dengue. La propia escasez de agua y el aumento de los precios de esta podrían hacer más profunda las necesidades humanitarias en zonas donde ya constituyen un problema que es urgente. Así es entonces como es tratado, pero esperamos de verdad que sea un tema urgente de legislación, que sea un tema urgente de implementación, que se le puedan dedicar incluso los recursos, porque a veces sucede también, no se aprueban las leyes, pero no hay recursos para poderlas hacer efectivas y bueno, es un tema no funcional al final, ¿no? Son temas prioritarios. El medio ambiente yo creo que poco a poco nos está demostrando que necesita atención y vamos a ir viviendo serias consecuencias. Nos quejamos en el momento, pero ¿qué estamos haciendo? Claro. Eso es lo importante. Mira, aquí es un llamado a las nuevas autoridades del organismo legislativo electas que a partir del 14 de enero del 2024 tomarán posesión dentro del Congreso de la República y que pudieran realmente tomar conciencia en el primer trimestre de poder ubicar como punto prioritario
ese espacio tan importante de poder discutir, llevar a cabo sobre las mesas y la Comisión de Asuntos Ambientales que pueda definirse el tratamiento de este importante tema para los guatemaltecos. El país lo necesita, necesitamos ese orden, esa reglamentación y por supuesto temas pendientes, ¿verdad? Se ha hablado de una ley de competitividad, está pendiente también el análisis de las modificaciones a la ley electoral y de partidos políticos, pero por supuesto son esos temas pendientes que esperemos la nueva legislatura, la 10ª legislatura, pueda pues mantener como prioridades, puntos prioritarios. Al final nos interesa a nosotros, que somos quienes los pusimos allí en el Congreso, y nos interesa en definitiva ser un país que ya pueda tener la legislación adecuada en materia de ley ordinaria respecto a el adecuado manejo del agua, el cuidado de este vital líquido, porque definitivamente sin agua seríamos una sociedad que nos vamos al trasto, Sandy, nos vamos al trasto y esto ya no tendría más espacio. Entonces, si de por sí ya está costando encontrar pues esos puntos en donde puedas ubicar a través de un pozo, la perforación de un pozo, un espacio que te permita conseguir agua, no digamos todo lo que estamos matando en nuestro ecosistema. Estamos siendo literalmente la especie que por deporte acaba con las demás, porque pareciera deporte el hecho de no cuidar este entorno que tenemos, esta naturaleza viva, y nos enfocamos solo en destruirla y no hacer nada por ella. Así que la ley de agua es un tema más que pendiente, y aquí en A la Medida estaremos, por supuesto, con ese pendiente, y de darse algún movimiento en el Congreso, usted será el primero, será la primera en enterarse a través de Sandy y su servidor. Definitivamente, Fernando, yo creo que sí, ya debe ser una prioridad, ya debe de irse estableciendo. Si en esta legislatura pues no da tiempo, que ya son pocos los meses que faltan, esperamos que lo asuman con responsabilidad los próximos diputados, que también las próximas autoridades en el Ejecutivo puedan darle seguimiento. Claro. Y las autoridades locales no se pueden hacer los locos al final, sino que tienen que prestarle atención y empezar a ver de qué manera pueden tratar el tema. Si bien nos falta legislación, creo que hay medidas que se pueden ir implementando poco a poco, a pesar de esa legislación que no tenemos vigente, pero ir estableciendo mecanismos para ir previniendo los daños a nuestros principales afluentes, que sin duda alguna después vamos a tener las complicaciones. Yo creo que también a nivel local pues tienen una gran responsabilidad, y esperaremos de verdad que pudieran los alcaldes, los nuevos alcaldes, incluso tomar el reto, asumir el reto. Así es. Y poder cambiar la realidad, porque no es un tema que diga, ay, es que es del gobierno central. Aquí todos tenemos responsabilidad. Es integral. Y nosotros como ciudadanos también tenemos responsabilidad, cuidando, no tirando la basura, por ejemplo, cuidando incluso ese recurso hídrico que tenemos para poderlo tener durante más tiempo. Después, ¿qué vamos a hacer sin agua? Recordemos, es llamado el líquido vital. Sí, totalmente. Es líquido que permite la vida y permite la evolución del ser humano, pero si no lo cuidamos, si solo es ya una mentalidad de, es que realmente pago y ahí están las botellas, ahí están los garrafones, ahí están los galones, no es eso realmente. Eso es solo un espacio a nivel comercial, pero claro, cuando ya hablamos de ese acceso al agua como un derecho humano universal, ahí, Sandy, es en donde la responsabilidad, como tú bien dices, integral, no solo de todos los sectores, sino importante de nosotros mismos, ahí entra el cambio para el país. Así es que le dejamos ese mensaje a ustedes también, para que como ciudadanos hagamos algo por cuidar nuestro recurso hídrico. Finalizamos así la parte de análisis de A la Medida. Fernando, es un gusto, que tengas una extraordinaria semana y que descanses. Muchas gracias, Sandy. Igualmente, amigo y amiga televidente, muy buen descanso. Nos vemos mañana acá en punto a las 9 de la noche. Nosotros vamos a una pausa, ya volvemos con noticias internacionales.